Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor Jesús sea contigo y los tuyos. Permíteme compartir una porción bíblica que sé que será de edificación y de bendición para tu vida. Hebreos capítulo 7, versículo 13. Dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús, amén. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Repito, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Es bueno sintetizar, claro está, en cuanto al contexto de qué se está hablando acá en este verso bíblico en el que hemos estado leyendo. Y se está hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. El capítulo 7 del libro de Hebreos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. Como dice la escritura, que Melquisedec bendijo a Abraham, Melquisedec, rey de Salem. Sabemos que por la palabra, Melquisedec es un hombre que no tiene genealogías, no se habla de sus padres, no se habla de sus madres, e incluso dice la escritura que es hecho semejante al Hijo de Dios. Lo que nos enseña que Melquisedec sería una teofanía del Dios Todopoderoso, o sea, una manifestación temporal de Dios. Y aquí vemos cómo en la escritura se nos dice que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec y el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec lo bendice y vemos cómo el escritor de Hebreos argumenta de que Leví, incluso que todavía no había nacido, dice que Leví, que se encontraba en los lomos de Abraham, entregó los diezmos. O sea, Abraham también pagó los diezmos por Leví. Y cuando seguimos leyendo, nosotros vemos cómo el escritor argumenta de que Cristo Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Recordemos que Dios desde el principio le dijo mandamientos a Moisés de que Aarón, la tribu de Leví, era la tribu que iba a servir al sacerdocio, que iba a servir al altar. O sea, los cantores eran de la tribu de Leví, los músicos eran de la tribu de Leví, incluso los porteros eran de la tribu de Leví, los sacerdotes debían de ser de la tribu de Leví, pero de la casa de Aarón. Y dice la Biblia que Jesucristo fue hecho sumo sacerdote, no de la casa de Aarón, no de la tribu de Leví, porque Jesús, según la carne, vino de la tribu de Judá, del cual no se habló nada tocante al sacerdocio. O sea, y aquí es donde nosotros venimos y para dar ya el comentario en base al versículo que leímos, donde dice, y aquel de quien se dice esto, o sea, de quien se dice qué, de quien se dice que fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no se dice que era de la tribu de Leví, ni tampoco era de la casa de Aarón. O sea, se está diciendo esto de una persona que no se habló nada tocante al sacerdocio y que tampoco de su tribu se dijo que debían servir al altar. Y aquí vemos algo interesante. David no era levita. Por ende, David, al no ser levita, se supone que no era cantor. O sea, no era cantor aparentemente organizado, si pudiésemos decirlo de esta manera. Pero David era cantor no por ser de la tribu de Leví, sino porque David conoció al Dios a quien él adoraba a través de sus cánticos. Jesús no fue constituido sacerdote según el orden de Aarón, porque él no era de la tribu de Leví según la carne, pero él sí fue constituido sumo sacerdote según el orden o de la clase de alguien que aún permanece para siempre. Por esto su sacerdocio permanece hasta el día de hoy. Y usted dirá, varón, ¿cómo hacía hasta el día de hoy? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios por su propio pecado, porque no tenía pecados. Recordemos que Jesús no muere por su pecado, sino que muere por nuestros pecados, porque Él llevó en su cuerpo nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Todos a una nos desviamos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Quizás de ti y de mí no se ha hablado nada tocante a que seamos de la familia profética, seamos de la familia salmística,
seamos de la familia quizás de adoradores. Así como de Jesús, de la tribu en la que Jesús según la carne vino, no se habló nada tocante al sacerdocio o a que ministrasen en el altar. Así también quizás de muchos se ha dicho que porque no sean quizás predicadores, no sean maestros, no se le ha ministrado un don especial o no se le ha hablado acerca de un ministerio especial, se cree que ellos no tienen la libertad de adorar a Dios. ¿No? Se cree que quizás, o ellos mismos creen que ellos no tienen cierta libertad de adorar a Dios, cierta libertad de buscar de Dios con todo su corazón y con toda su mente. Así que, sin importar de la tribu en la que vengamos, de la generación en la que pertenezcamos, Dios nos está llamando a servirle y a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras mentes. Dios te bendiga.